Juan López de Uralde es diputado de Unidas Podemos y preside la Comisión para la Transición Ecológica. Gracias por atender al Parlamento. Un placer. ¿Está nuestra ley dormida en los laureles, como opina este científico del CSIC? A ver, yo creo que vivimos una situación bastante complicada para las políticas climáticas y que tiene que ver con la guerra de Ucrania y el impacto que eso ha tenido en los mercados energéticos. Eso, desgraciadamente, desde mi punto de vista, ha congelado las políticas contra el cambio climático en Europa, y lo que esperamos es que al contrario, en esta encrucijada en la que estamos inmersos ahora mismo, finalmente esta crisis sirva para avanzar más rápidamente en la salida de los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que vivimos una situación crítica desde ese punto de vista, pero yo espero que se recupere y que se avance de forma mucho más ambiciosa, incluso que se vaya más allá precisamente en esa ambición de la ley para realmente poder cumplir esas expectativas que en este momento están tan alejadas de la posibilidad como es evitar un impacto superior a 1,5 grados centígrados, ¿no? Cuando se aprobó la ley se criticó precisamente por lo contrario, por ser poco ambiciosa. Se dijo, nos comprometimos a reducir un 23% la emisión de gases de efecto invernadero y estamos bastante lejos de ese objetivo. ¿Cuál es el principal obstáculo que nos impide cumplir? Bueno, yo creo que los obstáculos son varios, ¿no? Yo creo que también hay una responsabilidad de otras administraciones, como puede ser las administraciones municipales, que tienen que poner en marcha uno de los elementos de la ley, que son las zonas de bajas emisiones, que no se están poniendo en marcha, ¿no? Entonces, o no al nivel suficiente. El otro día el país hablaba del 13% de municipios nada más que van a tener las zonas de bajas emisiones listas para 2023, que es cuando la ley obliga, ¿no? Es verdad que en materia energética vamos avanzando en la implantación de energías renovables. En el año 2021 la energía eólica fue la que más energía produjo en nuestro país. La solar fotovoltaica aumentó casi en un 300% su instalación, por lo tanto las energías renovables en el sector energético van avanzando, ¿no? Pero ahí sí hemos hecho bien los deberes. Bueno, se están haciendo todavía no suficientemente rápido, porque tenemos que ir más rápido, porque realmente la necesidad de reducir las emisiones, según nos dice la comunidad científica, es que tenemos que reducir el 50% globalmente, el 50% de nuestras emisiones para el año 2030 y, por lo tanto, en una década hay que reducir a la mitad nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Es decir, que es un objetivo muy ambicioso. Pero se está avanzando con las dificultades de la crisis actual y la necesidad de acelerar, lógicamente. ¿En qué posición avanza España comparado con los países de nuestro entorno? Bueno, yo creo que España está avanzando e incluso en algunos aspectos está liderando dentro de la Unión Europea, y por eso también ha tenido un beneficio adicional, y es que ese desarrollo de las energías renovables, por ejemplo, en los últimos 6 meses nos ha servido para ahorrar 12.000 millones de euros en importación de gas. Es decir, al haber puesto más energías renovables hemos tenido menos necesidad de importar gas. Esa debe ser la tendencia a la que debemos seguir, ¿no? Y eso muchos países europeos lo están mirando como un ejemplo, ¿no? López de Uralde fue durante más de 10 años director de Greenpeace España. De organizar protestas contra el cambio climático sabe bastante. Le quiero preguntar por el nuevo activismo, que se cuela en los museos y arroja pintura o se pega a cuadros como las majas de Goya en el Prado. Bueno, es un activismo, en primer lugar, joven, y en segundo lugar es muy polémico, pero es muy provocador. Evidentemente, yo creo que hay un factor que para mí es importante, que no se ha hecho daño a ningún cuadro. Yo creo que eso es una buena cosa. Lo que se pretende es llamar la atención sobre el cambio climático, y eso se está consiguiendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que bueno, pues en medio de toda la polémica están consiguiendo que se hable de cambio climático, y por lo tanto yo lo interpreto como el grito desesperado de una generación que nos está diciendo: por favor, hagan algo, porque nos estáis dejando un mundo que realmente va a ser invivible, ¿no? Y creo que es en ese contexto en el que hay que abordarlo, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que, como digo, es una llamada de atención, un grito de socorro de una generación. Usted protagonizó alguna acción muy sonada, una de ellas en una cumbre climática, la de Copenhague, colándose en la cena de líderes con una pancarta que decía: los políticos hablan, los líderes actúan. Ahora que usted se dedica a la política, ¿confirma ese lema? ¿Sigue creyendo en ese lema? Sigo creyendo en ese lema, efectivamente. Yo creo que hay que actuar, y creo que es imprescindible en una materia tan compleja, porque no nos engañemos, estamos ante un tema muy complejo, ¿no? Que es cambiar la forma en la que nos hemos dotado de energía en los últimos 200 años, ¿no? Por lo tanto, no es fácil,
pero creo que hay que actuar y que hay que actuar más rápido. Entonces, yo creo que la pancarta sigue teniendo validez, ¿no? La semana que viene asistirá, pero como diputado, a la cumbre climática del Sharm el Sheikh, encabezando la delegación parlamentaria española. Allí van a mantener varios encuentros. Este tipo de cumbres siempre generan muchas expectativas y terminan decepcionando por conclusiones que se consideran que no avanzan lo suficiente. ¿Cuál es el mejor de los escenarios posibles que podemos esperar de la cumbre de Sharm el Sheikh? Para mí, el mejor escenario es que haya un aumento de los compromisos de los gobiernos para poder garantizar que la temperatura media no va a aumentar 1,5 grados, que ya Naciones Unidas nos está advirtiendo que no vamos a llegar a ese límite con los compromisos actuales, ¿no? Por lo tanto, el mejor escenario es un aumento de los compromisos por parte de los gobiernos. Pero yo creo que sobre las cumbres del clima se hace una interpretación equivocada, y es esperar resultados que realmente no se van a producir si no hay voluntad por parte de los gobiernos. Es decir, el problema no es la cumbre, el problema no es que los países se reúnan o nos reunamos para debatir medidas contra el cambio climático. Eso es bueno, eso es positivo. El problema es que los gobiernos no lleven en sus carteras compromisos suficientes para poder salir de allí diciendo hemos avanzado. Pues ojalá que no lleguemos a ese 1,5 grados más de temperatura, porque entre todos podamos impedirlo. Juan López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica. Muchas gracias por atender al Parlamento. Muchas gracias, un placer.